¿Qué tal, jóvenes? Les voy a hablar un poco sobre la deducción de las ecuaciones generales de la entropía y también la deducción de las ecuaciones para el uso en gases ideales. Este, este es tema de la segunda ley de la termodinámica. Aquí vamos a ver la deducción de las ecuaciones generales. Aquí tenemos las funciones de... Aquí tenemos que la entropía es una función de estado, es decir, la entropía de un estado final menos la entropía de un estado inicial. Siempre y cuando las condiciones iniciales y finales sean las mismas, el cambio de entropía siempre va a ser igual, sin importar la forma en la cual se haya llevado a cabo el proceso. Es lo que quiere decir esta primera ecuación. Una forma de representar esta parte. Aquí ya tenemos la definición de entropía ya en su forma diferencial, que es D es igual al, al calor reversible sobre la temperatura. Es una ecuación que se puede utilizar siempre y cuando la temperatura en un proceso se mantenga constante. Puede ser utilizada esta ecuación. Aquí esto es para cambios infinitesimales, proceso isotérmico y proceso reversible. Aunque aquí en el caso de la entropía no importa que sea un proceso irreversible, también puede ser el calor que se tiene que usar para calcular esta entropía es el calor reversible, aunque sea un proceso irreversible. Aquí ya podemos esta misma ecuación ahora ya en su forma diferencial, es decir, en su forma de delta S, ya quitando los infinitesimales, que viene siendo esta ecuación 3. Aquí ya indico que QR es el calor reversible. Aquí la entropía es una función de estado y esta depende de tres variables. Comúnmente se selecciona a T como una de esas tres variables independientes. Y aquí la combinación de variables a considerar resulta ser que es la temperatura y el volumen. Y también otra de las combinaciones que suelen utilizarse es la temperatura y la presión. Aquí en el caso de la entropía se acostumbra a usar esta combinación de variables, la temperatura y el volumen para una ecuación y la temperatura y la presión para otra ecuación. Es decir, me refiero a que se utilizan como variables independientes. De aquí, cada una de esta combinación de variables sale una ecuación general para cualquier tipo de casos, o tanto para sólidos o líquidos o gases. Y aquí, este es para tener una ecuación en función de la temperatura y el volumen. Y también se puede obtener una ecuación en función de la temperatura y la presión. Vamos viendo la deducción de la ecuación general de la entropía para calcular entropía cuando las variables son la temperatura y el volumen. Aquí ya para las variables de la temperatura y el volumen se tiene, escribimos primero entropía como función con las variables independientes de temperatura y volumen. También otra forma de representar esta misma ecuación de aquí arriba es otra forma de representar esta misma función. Esto también se puede escribir de esta forma: S igual a función de la temperatura y el volumen como variables independientes, es decir, la temperatura y el volumen como variables independientes. Aquí se escribe la ecuación, la diferencial total usando estas variables, es decir, ds igual a la derivada parcial de la entropía con respecto a la temperatura manteniendo el volumen constante por dt más la derivada parcial de la entropía con respecto al volumen manteniendo temperatura constante por el dB. Aquí notar que en las ecuaciones diferenciales siempre estos dos valores son iguales. Vamos a notar este punto. Aquí el dt, si se iba con respecto a la temperatura, se multiplica por dt, si
entropía se deriva con respecto al volumen, manteniendo las variables restantes constantes, en este caso la temperatura para esta diferencial, para esta derivada parcial. Aquí está el dB abajo, entonces acá arriba también se multiplica por el diferencial de volumen. Nomás recuerdo esa característica que tienen las diferenciales totales a la hora de que las escriban. Estoy haciendo la ecuación 4. Aquí la primera ley establece para condiciones reversibles, nuevamente lo menciono, que ds es igual al calor reversible sobre la temperatura. Aquí se despeja el calor reversible, la diferencial de calor reversible igual a TdS. Aquí recordamos que el trabajo, la diferencial de trabajo es igual a menos presión por diferencial de volumen. Aquí escribimos la ecuación de la energía interna, que es que dU igual a dQ sub R más dW. Aquí se sustituyen estos valores que se obtuvieron en las ecuaciones anteriores en estas 5 para llegar a esta ecuación 6, que dU es igual a TdS menos la presión por la diferencial de volumen. Aquí también notar que la energía interna también es función de la temperatura y volumen. Si, deben de recordar esa parte, que así fue como dedujo la ecuación de esta energía interna, la ecuación general para cualquier tipo de sustancia, sin importar en el estado en que ésta se encuentre. Aquí tenemos que U es igual a... No, lo ponemos que U como con sus variables independientes, que son la temperatura y el volumen, nuevamente usando la misma forma para escribir la diferencial total. Aquí, como pueden ver, se pone de U igual a la derivada parcial de la energía interna sobre la derivada parcial de la energía interna con respecto a la temperatura, manteniendo el volumen constante por el dt. Aquí notar que también sucede lo mismo, que la misma característica. Aquí se lleva con respecto a la temperatura y se mantiene el volumen constante. Ahora se hace la derivada parcial con respecto a la otra variable, que en este caso es el volumen, y se mantienen las variables restantes constantes. En este caso es la temperatura para esta derivada parcial, y aquí nuevamente dB. Así es cuando se escriben las diferenciales totales, siempre tienen esta característica. Y aquí ya se igualan las ecuaciones 6 y 7, ya que ambas están igualadas con la diferencial de la energía interna. Aquí igualando 6 y 7 se obtiene esta ecuación de aquí. Aquí ya se despeja, se pasa este término de menos presión por diferencial de volumen al otro lado. Se divide entre T y obtenemos que esta última ecuación, que esta de ds igual a 1 sobre temperatura más demás términos. Aquí toda esta ecuación. Aquí ya se factoriza. Aquí, bueno, aquí la factorización es que aquí tenemos dos términos de dos diferenciales de volumen. Estos se factorizan para obtener la ecuación que sigue en esta siguiente diapositiva. Y así ya se obtiene esta ecuación de la diferencial de entropía. Esta ecuación 8 se igualan, igualando ecuación 4 y 8. Aquí vamos recordando cuál es la 4. Y estoy igualando ecuación 4, que es la diferencial total de la entropía, igualándola con la 8. Y así se obtiene toda esta ecuación. Aquí se observan que
que esta derivada parcial de entropía con respecto a la temperatura manteniendo volumen constante está multiplicada por dt, al igual que el otro término que está del otro lado de la igualdad, que está multiplicado por dt, que es igual a 1 sobre t por la derivada parcial de la energía interna con respecto a la temperatura manteniendo el volumen constante. Aquí también se observa que tenemos esta derivada parcial multiplicada por dB, y también del otro lado de la igualdad se ve otro término, todo este término multiplicado por la diferencial de volumen. Aquí por esta comparación se concluye, jóvenes, este método es muy utilizado en cursos donde se ven los temas de ecuaciones ordinarias. Aquí ya los términos que están multiplicados por el dt se separan y se hace una ecuación por medio de la comparación. Aquí así se obtiene, así por los términos que están en el recuadro rojo, se obtiene que esta igualdad derivada de entropía con respecto a la temperatura manteniendo el volumen constante es igual a 1 sobre t por la derivada parcial de la energía interna con respecto a la temperatura manteniendo el volumen constante. Igual, esa es la ecuación 9a, igual, por comparación se obtiene nuevamente otra ecuación de esta. Bueno, aquí todavía no llegamos a esa parte. Aquí ya recordando que este término de aquí de U, o sea, la derivada parcial de energía interna con respecto a la temperatura manteniendo volumen constante es igual a los moles por el C sub B. Recordad esta parte. No olviden esta parte. Eso ya lo habíamos visto antes. Ya se lo había mostrado en otro video del curso. Así ya la ecuación 9a ya se hace esa sustitución de esa diferencial que aquí indiqué en esta diapositiva, que du, sustituyendo aquí, se tiene estos moles por el C sub B y se obtiene esta ecuación. Ya sustituyendo 9b, ya tenemos a que es igual esa derivada parcial de la entropía con respecto a la temperatura de volumen constante en términos más fáciles de utilizar o términos que son más medibles. Aquí ya por comparación aquí se obtiene la ecuación de esta por comparación. Vamos regresando a la diapositiva anterior. Aquí por la comparación de los términos que están encerrados en el recuadro amarillo. Aquí ya se obtiene la ecuación 10 de la siguiente diapositiva por comparación de forma similar a como se obtuvo la ecuación 9a. Se obtiene 10. Así por comparación simplemente. Aquí ya la ecuación se puede reordenar. Aquí se despeja la derivada de la energía interna con respecto al volumen de temperatura constante de esa ecuación 10 y se obtiene 11 al despejar de ahí. Ahora diferenciando con respecto a la temperatura manteniendo volumen constante se obtiene esta ecuación. Aquí ya se obtendría la segunda derivada de esta energía interna con respecto a volumen y con respecto a la temperatura. Y esta es igual a... Aquí en esta parte de aquí se utiliza la regla del producto. En esta parte que se vendría utilizando. Aquí tenemos la temperatura, esta temperatura multiplicando esta derivada parcial. Aquí lo que procede es primero se derivó aquí en este caso el término que está de este lado, la diferencial de entropía con respecto a volumen. Aquí ya se diferencia y se obtiene la segunda derivada de la entropía con respecto a volumen y temperatura. Nuevamente se toma este término. Ahora, aquí primero se mantuvo la temperatura constante, ahora mantenemos constante esta derivada parcial y se deriva con respecto a la temperatura y se obtiene este término de aquí abajo, es el que se obtiene.
Y luego ya vamos al término de la presión que se deriva con respecto a la temperatura a volumen constante y se obtiene este término de aquí, que se obtiene menos derivada parcial de la presión con respecto a la temperatura a volumen constante. Aquí ya recordando la ecuación 9a. Aquí en esta 9, si revisa 9 aquí en la 9 se despejó la diferencial de la energía interna con respecto a la temperatura manteniendo volumen constante y se obtuvo esta ecuación 13 igual a la temperatura por la derivada parcial de la entropía con respecto a temperatura a volumen constante. Se tiene esa igualdad, ya que pues ya aquí se referencia con respecto a esta derivada anterior, esta ecuación anterior se deriva con respecto a volumen manteniendo T constante de forma similar que en el caso anterior. Aquí ya se está llevando con respecto al volumen, aquí se les indica la derivada parcial de esta derivada con respecto a la temperatura, ya derivándose también con respecto al volumen, la segunda derivada. Igual, y aquí también se indica la segunda derivada con respecto al volumen y la temperatura, y se obtiene la ecuación 14. Bueno, aquí en esta parte, aquí, como no importa el orden de la diferenciación, se pueden igualar las ecuaciones 2 y 14 para obtener esta igualdad. Aquí ya se cancelan los términos. Aquí vamos viendo cuáles son las ecuaciones 12 y 14. Esta es la ecuación 14. La 12 es este término. Aquí ambas tienen segundas derivadas. La única diferencia es el orden en las que se realizó la derivada. En esta, por ejemplo, primero se derivó con respecto al volumen y después con respecto a la temperatura. En la ecuación 14 se derivó primero con respecto a la temperatura, esa misma energía interna, y después con respecto al volumen. Ya en el cálculo, no importa en qué orden se hagan estas derivadas, se obtiene el mismo resultado, y por eso aquí se indica en esta parte, se hace el comentario de que no importa en qué el orden de diferenciación, se pueden igualar las ecuaciones 2 y 14, y así al igualarse uno observa que se cancelan estos dos términos, y aquí ya se cancelan y se obtiene esta ecuación 15. Se obtiene que la derivada parcial de la entropía con respecto al volumen a temperatura constante es igual a la derivada parcial de la presión con respecto a la temperatura a volumen constante, que viene siendo esta ecuación 15. Ahora, sustituyendo la ecuación 9b y 15 en 4, aquí 4 es la ecuación de la diferencial total de la entropía. Aquí simplemente se sustituye los términos obtenidos en esta diferencial total para ya ponerla en variables más fáciles de medir, para calcular la entropía. Aquí ya se realizaron esas sustituciones de la ecuación 9b y 15 en esta ecuación 4, y se obtiene esta la ecuación general de la entropía cuando las variables independientes son la temperatura y el volumen. Esta es una ecuación totalmente general, y esta es una ecuación que deben asegurarse de tenerla en su formulario. Bueno, vamos viendo ahora, ya se dedujo esta ecuación general de la entropía para las variables, teniendo como variables independientes temperatura y volumen. Falta deducir otra ecuación general de esta misma entropía, pero ahora utilizando las variables independientes de la temperatura y presión. Vamos haciendo el procedimiento. Es el mismo procedimiento utilizado para el caso anterior. Aquí ya con las variables independientes de temperatura y presión se escribe entropía como función de la temperatura y presión, y se escribe la diferencial total de estas variables independientes.
Aquí ya para llegar a esta diferencia total se escribe de forma similar que en el caso anterior. Aquí se deriva la entropía con respecto a la temperatura y se mantiene las variables restantes constantes para hacer esta derivada parcial. Y luego por dt, que es esta parte muy importante que deben tener en cuenta, que estos dos valores de aquí siempre está yendo con respecto a dt, se multiplica por dt. Aquí de forma similar se iba la entropía con respecto a la presión y se mantiene la otra variable, o si fueran variables constantes, si fueran más variables, las variables restantes. Aquí también observar dp. Pero también aquí, si recuerdan bien, la entalpía también se usa como función de la temperatura y la presión, así que aquí tenemos que entalpía es igual a la energía interna más la presión por el volumen. Así la ecuación diferencial, la ecuación total, la diferenciación total de la ecuación anterior da dH igual a du. Aquí se utilizaría la regla del producto, se mantiene una variable constante y se diferencia la otra. Y después se mantiene la variable que se mantuvo constante, la variable que se mantuvo constante es la que se diferencia y la que se diferencia en el caso anterior se mantiene constante y así se tiene ese término de aquí, B, más volumen por diferencial de presión. Aquí tenemos la ecuación de du, la 18, que es igual a la jóvenes, aquí esta ecuación 18 se obtiene despejando du de esta ecuación anterior. Aquí se despeja du y se obtiene la ecuación 18, es lo único que se hizo. Ahora, si esta ecuación se sustituye en la ecuación 6, esta es la ecuación 6 que ya se ha visto antes en el inicio de la presentación. Se sustituye en ecuación 6 esta du. Entonces, si estas dos ecuaciones se están igualando, y si igualan estas dos ecuaciones, y aquí ya cuando se iguala se ve que se cancelan estos términos de aquí abajo. Estos términos de menos presión por diferencial de volumen se cancelan entre sí. Y ya despejando TdS se obtiene esta ecuación 19, que TdS es igual a diferencial de entalpía menos volumen por diferencial de presión. La diferencia total de la dH de forma similar como se escribió la diferencia total de la entropía, se obtiene esta, ya tomando en cuenta que esta entalpía depende de como variables independientes son de la temperatura y la presión, y de aquí ya teniendo en cuenta estas variables independientes se obtiene esta diferencial total de forma similar. Ahora igualando la ecuación 20 y 19, igualando estas dos de aquí. Aquí para poder igualar, pues obviamente se tiene que despejar esta dh de esta ecuación antes para poder igualar. Aquí ya es despejada. Y se igualan, ya igualando 19 y 20. Y se obtiene esta ecuación. Ya se reacomodando los términos, es decir, despejando TdS, llegamos a este término de TdS igual a diferencial de entalpía con respecto a derivada parcial de entalpía con respecto a la temperatura, manteniendo la presión constante por dt más el diferencial de entalpía o derivada parcial de entalpía con respecto a la presión, manteniendo temperatura constante por dp menos volumen por la diferencial de presión.
Aquí esta T se pasa dividiendo al otro lado y ya se obtiene esta ecuación que aquí aparece hasta abajo. Aquí nuevamente se factoriza el término dp. Factorizando el término dp se obtiene esta ecuación de diferencial de entropía. Se obtiene esta ecuación 21. Igualando ya las ecuaciones 17 y 21. Aquí la 17, vamos a ver cuál es la ecuación 17. Me parece que va a ser la diferencial total de la entropía en función de la temperatura y la presión. Sí, aquí está. Si ya igualando con esta 17, igualando ecuación 17 con 19, esta de aquí, aquí ya se reacomodan los términos. Estamos más abajo, más adelante. Más adelante en la presentación. Aquí ya, ya estamos en nuevamente 21. Aquí ya se factorizó. Ahora sí, no, se iguala 17 con 21. Ahora, aquí sí está bien, ahora sí. Igualando 17 y 21 se obtiene. Aquí escribo la ecuación 17 y aquí está 21. Aquí se igualan estos. Aquí aparece el término de ds. Aquí esta parte se iguala y se obtiene todos estos términos. Aquí nuevamente por comparación, aquí vemos que estos dos términos que están marcados en los cuadros rojos están multiplicados por el diferencial de temperatura, y los términos marcados en los recuadros amarillos están multiplicados por el dp. Y aquí ya por comparación, de forma similar que en el otro caso de cuando la entropía estaba en función de la temperatura y el volumen, se obtienen estas ecuaciones por este procedimiento similar. Así se obtiene que la diferencial de entropía con respecto a la temperatura es igual a 1 sobre T por derivada parcial de la entropía con respecto a la temperatura manteniendo presión constante. Aquí vemos nuevamente que este término de aquí ya lo habíamos visto antes, es igual a los moles por el Cp molar o calor específico a presión constante. Así ya se sustituye esta ecuación aquí y se obtiene 22b, que es la derivada de la entropía con respecto a la temperatura a presión constante es igual a los moles por el Cp sobre la temperatura. Y aquí también ya de la otra comparación se obtiene también este término de que la derivada parcial de la entropía con respecto a la presión manteniendo la temperatura constante es igual a 1 sobre T, multiplicando a todo el término de la derivada parcial de la entropía con respecto a la presión por manteniendo temperatura constante menos el volumen. Aquí la ecuación 13 despeja esta ecuación 23, se despeja esta derivada parcial de la entropía con respecto a la presión manteniendo temperatura constante y se obtiene la ecuación 24. Ahí así diferenciar la ecuación 24 con respecto a la temperatura P constante y se obtiene con la ecuación 25. Aquí la analogía de las derivaciones viene siendo la misma. Aquí para este término se usó la regla del producto para obtener estas dos derivadas, como en el caso anterior. Primero se mantuvo constante para obtener este primer término se mantuvo constante esta derivada parcial de la entropía con respecto a la presión a temperatura constante, se mantuvo constante este término y siguió con respecto a T y se obtuvo esta derivada parcial que estoy marcando. Ahora
se mantuvo para obtener este siguiente término se mantuvo la temperatura constante y se derivó esta derivada parcial, se obtuvo su segunda derivada parcial con respecto a la temperatura. Y ya al volumen se indica su derivada parcial del volumen con respecto a la temperatura de presión constante. Así se obtiene 25. Aquí una reordenación y diferenciación posterior de la ecuación 22a respecto a P y a T constante. Esta es la ecuación 22a. Que se está diciendo 22a derivada de la entropía con respecto a la temperatura a presión constante igual a 1 sobre temperatura por la derivada parcial de la entropía con respecto a la temperatura manteniendo la presión constante. Aquí ya se le toma la segunda derivada con respecto a la presión y así se obtiene 26 de esta ecuación anterior. Se igualan las ecuaciones 25 y 26. Aquí recuerden, no importa el orden en que se hace las derivadas, siempre da el mismo valor y pues se pueden igualar 25 y 26. Así ya se cuenta que se cancelan esos dos términos y se concluye que la derivada parcial de la entropía con respecto a la presión manteniendo temperatura constante es igual a menos la derivada parcial de volumen con respecto a la temperatura manteniendo presión constante, y así se obtiene esta ecuación 27. Si se sustituyen las ecuaciones 22b y 27 en 17, que esta es la ecuación 22b, y la ecuación 27 que se acaba de ser obtenida, y estas se sustituyen en la ecuación 17, que es la diferencial total de la entropía con las variables independientes de temperatura y presión. Aquí sustituyendo estos valores se obtiene esta ecuación, se obtiene con la ecuación 28, que viene siendo la otra ecuación general de la entropía. De aquí que también deben anotar en su formulario, ya que les va a servir para la resolución de los ejercicios. Es una ecuación totalmente general que se puede utilizar tanto para líquidos, sólidos y gases, para cualquier tipo de sustancia, en cualquier estado. Aquí está, nuevamente pongo las ecuaciones generales que se han deducido en el transcurso de esta presentación, que son las dos que se han obtenido dependiendo las variables independientes que se utilicen para la entropía. Y estas son aplicadas tanto para sólidos puros que a líquidos y gases. O sea, se aplican para todos estos compuestos. Aquí vamos en esta parte con la deducción de las ecuaciones utilizadas en la primera ley de la termodinámica, para deducir las ecuaciones que se utilizaban en la primera ley de la termodinámica, para deducir las ecuaciones generales que fueron utilizadas en la primera ley de la termodinámica, que son las de la entalpía y la energía interna. Aquí se va a mostrar la demostración de cómo se obtuvieron algunas igualdades utilizadas en ese tema. A partir de la ecuación 11 se sustituye la ecuación 15. Estas son las ecuaciones 11 y 15. Esta 15 se sustituye en 11 y se obtiene 29. Y ya queda demostrada esta ecuación utilizada en la primera ley de la termodinámica, que en su momento no se mostró la demostración de cómo se obtenía esa igualdad. Aquí ya la estoy mostrando. Otra ecuación que se utilizó en la primera ley de la termodinámica de forma análoga se obtiene
En el caso anterior se obtiene con la sustitución de 27 de la ecuación 27 en 24. Esta es la ecuación 24 y esta es la ecuación 27. Esta se sustituye en 24 el término de la derivada parcial de la entropía con respecto a la presión a temperatura constante y se obtiene la ecuación 30. Y así ya queda demostrada también esta igualdad que fue utilizada en la primera ley de la termodinámica. De esta forma queda también demostrada que en su momento tampoco fue demostrada. Aquí ya muestra la demostración de cómo se obtuvo esta igualdad. Es que viene siendo 30. Aquí ya les indico indicadas lo que las definiciones utilizadas en la primera ley de la termodinámica durante la deducción de las ecuaciones generales de energía interna y entalpía, que son las ecuaciones 29 y 30 respectivamente, en las que fueron utilizadas. Ahora sí, vamos ya habiendo mostrado cómo se obtienen estos valores, estas ecuaciones, vamos a cómo se utilizan estas ecuaciones generales de la entropía en el caso de gases ideales. Aquí ya para determinar el cambio de entropía para un gas ideal en función de la temperatura y el volumen, es decir, usando la ecuación general de la entropía en función de la temperatura y el volumen. Aquí ponemos 16, que es una de las que se obtuvo en función de estas variables independientes. Aquí decimos PV igual a nRT, que es la ecuación del gas ideal. Se despeja la presión y esta presión se iba con respecto a la temperatura, manteniendo el volumen constante. Y se obtiene que es igual a nr sobre b, y si esta se sustituye en 16. Y se obtiene esta ecuación 32. Aquí ya tenemos esta ecuación que fue obtenida. Aquí ya se integra, ya se indican las integrales que se les van a aplicar esta ecuación 32. Aquí, como pueden ver, si es diferencial de entropía, se integra de entropía 1 a entropía 2. En un dt aquí se integra de una temperatura 1 a una temperatura 2. Y si hay un dB, se integra de un volumen 1 a un volumen 2. No olvidar esa característica. Aquí se obtiene. Y aquí ya se realizó la segunda integral del lado derecho en esta parte. Aquí esta es para. Y aquí es una ecuación que deben tener en su formulario. Aquí, como pueden observar, todavía no se realiza la integral que tiene la diferencial de temperatura. Esto no se ha realizado aún. Entonces, esta integral es dependiendo si el CB es constante o es función de la temperatura. Por eso aquí todavía no lo integro aún. Aquí ya voy a poner el caso. Y suponiendo que el CB es una constante, al integrar la ecuación anterior se obtiene esta ecuación. Ya si el CB no fuera una constante, tendrían que utilizar la ecuación 33, pero si CB es constante, al integrar se obtiene la ecuación 34. Jóvenes, aquí si el CB fuera en función de la temperatura, tienen que utilizar la ecuación 33 y no la 34. Aquí ya se pone los requisitos que deben cumplir para que puedan utilizar la ecuación 34. Aquí la 33 no es que sea gas ideal, pueden usar ecuación 33, pero en 34, además de que es gas ideal, también debe ser C sub D constante, como lo indico. Se tiene que cumplir todos los puntos para que se pueda utilizar la ecuación. Ahora vamos a. Aquí está el comentario por escrito, lo que les estaba comentando. Si CB no fuera constante, habría que repasarse como función de entre los límites de T1 y T2 en el primer término de la derecha en las ecuaciones 33 y 34. Si el primer término de la derecha de las ecuaciones de 33 y 34 da el cambio de entropía de moles de un gas ideal por
la variación de temperatura a volumen constante. A su vez el segundo término da el cambio de entropía delta S cuando cambia el volumen manteniendo la temperatura constante. Aquí ya se muestra esta parte. Aquí como pueden observar en las ecuaciones 33 y 34, el primer término del lado derecho toma en cuenta el cambio de temperatura y el segundo término toma en cuenta el cambio de volumen. Lo que quiere decir la última parte del párrafo de esta diapositiva. Cuando vamos viendo ahora los cambios de entropía para gases ideales, ahora cuando se utiliza la ecuación general de la entropía en función de la temperatura y la presión. Así, jóvenes, así como estoy diciendo, esta ecuación para gases ideales es como sería para un gas real. El procedimiento es el mismo. Aquí vamos haciendo ahora para la entropía en función de la temperatura y presión. Aquí anoto la ecuación 28 obtenida. Para aquí obtenerla para el cálculo de entropía para un gas ideal a partir de esta ecuación 28. Aquí nuevamente decimos que la presión por el volumen es igual a nRT, que es la ecuación de gas ideal. Despejamos volumen. Ya que se despejó el volumen, este volumen se iba con respecto a temperatura, manteniendo la presión constante, como se indica en esta derivada parcial. Y así se obtiene que la derivada parcial de volumen con respecto a temperatura, manteniendo la presión constante, es igual a nr sobre P. Es la ecuación 35. Aquí esta ecuación 35 se sustituye en 28, así como lo indica la flecha. Ya se obtiene 28, ya se obtiene esta ecuación 36. Aquí ya integrando entre los límites, jóvenes, se observa nuevamente. Aquí hay un diferencial de temperatura, entonces se integra entre límites de temperatura, de temperatura 1 a temperatura 2. Aquí tenemos también una diferencial de presión, entonces se integraría de una presión 1 a una presión 2. Notar nuevamente esa característica de las integrales. Aquí ya en esta ecuación 37 solamente integro la segunda integral de la derecha del signo de igualdad. Y esta es para gas ideal y es bueno que lo pongan en su formulario. Ya si el CP es constante, ya pueden se puede deducir otra ecuación con el CP constante. Jóvenes, estas ambas, la ecuación 37 y 38, son del formulario. Deben anotarse en su formulario para pues las tengan a la mano para poder usarlas para la resolución de problemas. Aquí nuevamente, si su CP fuera función de la temperatura, tienen que usar la ecuación 37 y gas ideal. Ya si fuera una constante, la que tienen que utilizar es la ecuación 38. Más que para utilizar esta ecuación 38 debe ser gas ideal y CP constante. Deben cumplirse estas dos condiciones para poder usar 38. Aquí esta ecuación 37 también es importante. Y aquí ya será la explicación de cada uno de los términos de las ecuaciones 37 y 38 que da el cambio entrópico que experimentan n moles de gas ideal por variación de temperatura a presión constante, mientras que el segundo término da el delta S resultante por el cambio de presión y temperatura constante. Aquí ya les muestro. Aquí el primer término toma en cuenta el cambio de la temperatura, el primer término de la derecha. Ya el segundo término toma en cuenta el cambio de la presión. Bien, jóvenes, esto sería todo por este video. Gracias por su atención.